Buenos días, bienvenido a la clase demostrativa de biología y anatomía. Me presento, mi nombre es Magister Mario Cambamora, con experiencia en docencia y también en campo, por lo que vamos a compartir la siguiente presentación. La clase demostrativa, como les comentaba, es de biología y anatomía humana, en la cual vamos a tratar la resolución de un cuestionario dictando la materia, dando una resolución, explicar, análisis de respuestas correctas y ejemplos clave. Para iniciar con la pregunta 1 en el campo de las biomoléculas, tenemos primero la deficiencia de lípidos en la dieta. La pregunta: una persona mantiene una alimentación en la que consume cantidades adecuadas de proteínas, pero presenta una dieta extremadamente baja en lípidos. Desde el punto de vista biológico, ¿cuál de las siguientes funciones podría verse comprometida de manera importante? Tenemos primero un ejemplo práctico que a nivel del intestino, por deficiencia de grasas, la vitamina D no se absorbe, derivando en debilitamiento óseo por la mala fijación de calcio, lo cual produciría una enfermedad que afectaría directamente a la persona que está siendo evaluada. Tenemos las siguientes opciones. Opción A, la formación de enlaces peptídicos entre aminoácidos. La opción B, la absorción de vitaminas liposolubles y la constitución de las membranas celulares. La opción C, la duplicación de ADN por ausencia de nucleótidos. Y la unión de la síntesis de glucógeno exclusivamente en el tejido nervioso. La opción más accesible sería la opción B, la absorción de vitaminas liposolubles y la constitución de membranas celulares. ¿Por qué sería la opción B? Porque en el proceso de la persona, la absorción de vitaminas liposolubles A, D, E y K hace la constitución de bicapas fosfolipídicas. Tenemos la segunda pregunta, los ácidos nucleicos. Tenemos la relación entre la biomolécula y la función biomédica. Aquí tenemos la pregunta, ¿cuál de las siguientes relaciones entre biomolécula y función es correcta? Tenemos el ejemplo cuando te hablamos de un proceso de transcripción. El ARN mensajero copia instrucciones al ADN nuclear y lo lleva al rizoma para fabricar la hemoglobina. Vemos aquí el proceso de transcripción, donde están las bases, y al proceso de translación, donde se van dando los procesos entre los nucleótidos. Tenemos las siguientes opciones. Opción A, ADN como principal fuente inmediata de energía celular. Opción B, proteínas como almacenamiento exclusivo de información hereditaria. Opción C, ARN en la participación en los procesos relacionados con la expresión de la información genética. Y opción D, lípidos, formación de los enlaces que unen nucleótidos del ADN. La opción correcta aquí sería la opción C, el ARN, porque el ARN participa directamente en la expresión de la información genética, como vimos en el ejemplo donde se presenta la transcripción y la translación con las bases adenina, timina, citosina, guanina y uracila. Tenemos en la pregunta 3, evolución, donde tenemos los mecanismos de selección natural e insectos. Tenemos aquí una gráfica explicando el proceso y la pregunta dice, una población de insectos presenta individuos con diferentes niveles de resistencia a un determinado pesticida.
Después de varias generaciones de aplicación del producto, aumenta la proporción de individuos resistentes. ¿Cuál explicación se ajusta mejor al mecanismo de selección? Aquí en la gráfica tenemos cómo la plaga afecta a la planta. A medida que se va haciendo la aplicación del pesticida, vemos que se va reduciendo la población, pero a la vez van creándose individuos nuevos. Entonces tenemos las siguientes, tenemos aquí, perdón, el error común. Por lo que ya estaba explicando, no se adaptan por necesidad individual, lamarquismo, sino que el pesticida selecciona la variación genética preexistente. Tenemos las siguientes interrogantes. Opción A, los individuos desarrollan resistencia porque necesitaron adaptarse durante su vida y transmitieron directamente esta característica adquirida. Opción B, el pesticida provocó deliberadamente mutaciones beneficiosas en todos los individuos. Opción C, existía variabilidad heredable en la población y los individuos resistentes tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Opción D, la población evolucionó porque todos sus individuos modificaron simultáneamente sus características. La opción correcta sería la opción C, porque ha existido una variabilidad heredable de la población, que era lo que estábamos comentando. Los individuos ¿cómo se llama? Al aplicar el pesticida, se van adaptando el organismo para ser resistentes y tener una resiliencia. Entonces la opción C, lo que nos indica que existe una variabilidad previa donde los resistentes sobrevivieron y se reprodujeron con mayor éxito. Tenemos la pregunta 4. Estructuras homólogas como evidencia evolutiva. Aquí tenemos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones constituye una evidencia que permite establecer relaciones evolutivas entre los organismos? Tenemos lo siguiente. En el proceso evolutivo, tenemos que, a pesar de ser distintas especies, conservamos una similitud en estructuras. Aquí tenemos un brazo humano, tenemos la pata delantera de un perro, tenemos el ala de un ave y tenemos también el ala de un murciélago. Coinciden las tres estructuras, húmero, radio y cúbito, independientes de las especies. Ahora tenemos las interrogantes. La existencia de estructuras homólogas con semejanzas anatómicas derivadas de un origen evolutivo común. Opción B, la semejanza de comportamiento entre dos especies como prueba suficiente de parentesco. La opción C, la adaptación individual adquirida durante toda la vida como evidencia directa de la herencia. Y opción D, la clasificación de organismos únicamente según su tamaño corporal. Tenemos que la opción correcta es la opción A. Por lo que hablamos, la presencia de estructuras homólogas en los distintos organismos, eso será la respuesta correcta, porque la semejanza entre el comportamiento entre dos especies no tiene nada que ver, la adaptación individual tampoco, y la clasificación de organismos según su tamaño corporal no tiene ninguna incidencia. La respuesta correcta sería la opción A. Tenemos la pregunta número 5, antropología biológica, donde tratamos la relación filogenética humano-chimpancé. Tenemos aquí que a medida de los años se ha discutido esto en el proceso evolutivo, de cuál es nuestra relación directa en la evolución, con la evolución de un chimpancé. Tenemos la pregunta, ¿cuál afirmación sobre la evolución humana es científicamente la más adecuada? Tenemos una aclaración primero, que es la que tenemos que tener en cuenta antes de contestar la pregunta. No descendemos del chimpancé actual, ambos son ramas distintas, como lo vemos en la figura, que evolucionaron desde un mismo antepasado extinguido. Tenemos las opciones. ¿El ser humano actualmente desciende directamente de los chimpancés actuales? Opción B, los seres humanos y los chimpancés actuales comparten un ancestro común en el pasado evolutivo. La evolución humana ocurrió de manera lineal con una especie que se transformó directamente en otra hasta llegar al Homo sapiens.
Y opción D, la evolución humana estuvo determinada exclusivamente por el aumento de tamaño cerebral. Como estuvimos viendo, la opción correcta sería la opción B. Los seres humanos y los chimpancés actuales comparten un ancestro común que tienen aproximadamente hace 6 millones de años. Tenemos la siguiente pregunta, que es de biología celular en los postulados fundamentales de la teoría celular. Tenemos la pregunta que se plantea: ¿cuál de las siguientes afirmaciones forma parte de los principios fundamentales de la teoría celular moderna? Tenemos un poquito para aclarar la unidad estructural. Todos los organismos vivos están formados por una o más células. Y el ejemplo fisiológico: un glóbulo blanco se origina por mitosis a partir de células madres de la médula ósea. Ya teniendo en claro la situación, vemos las opciones. Todas las células poseen necesariamente pared celular y cloroplastos. Ahí podemos descartar porque la célula vegetal tiene pared celular y cloroplastos, mientras la célula animal, en vez de pared celular, tiene una membrana celular definida y no posee cloroplastos. En la opción B, las células son unidades estructurales y funcionales de los seres vivos y proceden de otras células preexistentes. La opción C, las células eucariotas surgieron exclusivamente mediante reproducción sexual. Y opción D, los organismos unicelulares no pueden considerarse seres vivos porque carecen de tejidos. Aquí la opción correcta sería la opción B, porque son unidades funcionales y proceden siempre de células preexistentes. En la pregunta 7, tenemos control de puntos de verificación y apoptosis, donde tenemos la pregunta: una célula presenta daños importantes en su ADN antes de iniciar la división celular. ¿Cuál sería la respuesta fisiológica más adecuada de un sistema de control del ciclo celular? Tenemos el ejemplo de la proteína supresora tumoral P53, frena la fase G1 si la falla de P53 persiste. Este es un ejemplo que se da principalmente cuando se está originando la enfermedad del cáncer. Tenemos las opciones: A, acelerar inmediatamente la mitosis para evitar que el daño sea detectado. Opción B, detener temporalmente el ciclo para permitir la reparación del ADN o inducir a la muerte celular programada si el daño es irreparable. C, duplicar indefinidamente el ADN dañado para compensar el problema. Opción D, transformar automáticamente la célula en una célula haploide. Tenemos aquí que la opción correcta es la opción B. La célula, cuando se siente atacada o se siente afectada, detiene temporalmente el ciclo para reparar. En caso no se pueda reparar, el daño sea irreparable, la célula mismo provocará lo que denominamos apoptosis, que es la muerte celular programada, que es un mecanismo de reacción de la célula para proteger su reproducción. Tenemos en la pregunta 8 la importancia biológica de la meiosis. Tenemos la pregunta: ¿cuál es la principal importancia biológica de la meiosis? Tenemos primero el ejemplo clave: permite que los hermanos compartan padres, pero que tengan combinaciones únicas de ADN, como vemos en la siguiente figura. Tenemos las opciones. Opción A, permitir el crecimiento de los tejidos mediante células genéticamente idénticas. Opción B, producir células sexuales haploides y contribuir a la variabilidad genética. Opción C, mantener exactamente el mismo número de cromosomas en las células sexuales y somáticas. Opción D, sustituir la replicación del ADN durante la formación de los gametos. Aquí la opción más viable es la opción B, porque la importancia de la meiosis es generar gametos haploides y promover así la recombinación genética, o lo que denominamos crossing over.
Tenemos en la pregunta 9 un cruce mono híbrido AA por AA. Aquí tenemos la combinación que hacemos usando las tablas y tenemos las generaciones a partir de la generación 1, generación 2 y generación 3 para determinar los porcentajes. Aquí viene la pregunta. En una especie vegetal, el alelo A determina flores moradas y es dominante sobre A, que determina flores blancas. Se cruzan dos individuos heterocigotos AA por AA. Tenemos aquí la interpretación. 3 de cada 4 descendientes expresarán el fenotipo dominante moradas. Aquí tenemos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un descendiente con flores blancas? Opción A, 0%. Opción B, 25%. Opción C, 50%. Opción D, 75%. Como vemos en la tabla, 3 de cada 4 descendientes expresan el fenotipo dominante morada, porque la opción correcta será la opción B, que es el 25%. Tenemos una pregunta complementaria. ¿Cuál sería la proporción genotípica esperada de la descendencia? Entonces, a esa pregunta tenemos que la opción correcta es la opción C, donde nos indica que la proporción correcta será 25% AA, 50% AA y 25% AA. Tenemos 10. La pregunta 10, transmisión recesiva autosómica. Aquí tenemos en las imágenes los portadores. Para determinar el ejemplo, tenemos, por ejemplo, padres portadores. Ambos progenitores son, a ver, la pregunta. ¿Una enfermedad genética se encuentra asociada a un alelo recesivo autosómico? 2 personas sanas pero portadoras del alelo tienen un hijo. ¿Cuál es la probabilidad de que el hijo manifieste la enfermedad? Entonces tenemos aquí que los padres portadores ambos son progenitores sanos, pero poseen una copia mutada del gen autosómico. Un ejemplo clínico: enfermedades como una fibrosis quística o la anemia falciforme siguen este patrón exacto. Y como podemos ver en la figura, tenemos aquí el sano portador, y aquí portadores, sano portador, enfermo, donde se da una determinación que tendríamos que tomar es la opción B, que sería un 25%. Porque solo el paciente de ahí va a ser que va a heredar ambos alelos recesivos que se manifiestan en el trastorno. Tenemos la pregunta 11. Clasificación en dominios bacteria, arquea y eucaria. Tenemos aquí un cladograma donde tenemos los diferentes taxones, la diferente clasificación taxonómica. Y la pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones distingue correctamente los dominios bacteria, arquea y eucaria? Tenemos que las arqueas extremófilas viven en géiseres hirvientes sin núcleo celular, mientras que las levaduras son eucarias. Tenemos las interrogantes. Opción A: bacteria y arquea son organismos exclusivamente pluricelulares, mientras que eucarias son exclusivamente unicelulares. Opción B: bacteria y arquea comprenden organismos procariotas, mientras que eucaria comprende organismos con células eucariotas. C: los tres dominios están constituidos exclusivamente por organismos con núcleo definido, y D: eucaria incluye únicamente animales y excluye tanto al grupo de las plantas, los hongos, grupo fungi y los protistas. Entonces tenemos que la opción correcta sería la opción B, porque bacterias y arqueas son procariotas y eucaria posee carioteca y compartimientos membranosos. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 12, el uso beneficioso de los microorganismos. Tenemos la pregunta: ¿cuál de las siguientes aplicaciones constituye el uso beneficioso de microorganismos para la sociedad? Para contestar la pregunta,
tenemos lo siguiente. ¿En qué utilizamos microorganismos para beneficio de la sociedad? Primero, en la industria alimentaria. Por ejemplo, tenemos las bacterias lácticas o el lactobacillus, que transforma la glucosa de la leche en ácido láctico para obtener yogur, que son los procesos que más se han dado además de en otros procesos como en la fabricación de quesos. Tenemos también para la salud humana también bacterias genéticamente modificadas sintetizan insulina humana para pacientes con diabetes tipo 1. Tenemos las interrogantes o las variables, las opciones. Utilización de determinadas bacterias en procesos de fermentación y producción de alimentos. Utilización exclusiva de virus patógenos para producir alimentos. Eliminación de todos los microorganismos del ambiente para prevenir enfermedades. Y sustitución de todas las plantas por microorganismos modificados. Ya una vez hecha la explicación, o de lo que nos tenemos que acordar al momento de hacer la evaluación, tenemos que las bacterias son utilizadas principalmente en los procesos de fermentación y producción de alimentos, por lo que va a ser la opción A. Por lo que tenemos que utilizamos bacterias para la cuestión de alimentos y también utilizamos bacterias para la cuestión ahora en medicina. Tenemos la pregunta número 13, la jerarquía de los niveles ecológicos. Los niveles ecológicos. Tenemos aquí la pregunta. Un grupo de individuos de la misma especie ocupa un área determinada y se reproduce entre sí. Varias poblaciones interactúan en el mismo lugar, junto con factores abióticos como agua, suelo, temperatura y luz. ¿Cuál secuencia representa correctamente los niveles de organización mencionados? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo de aplicación del que tenemos que acordarnos. Los niveles ecológicos parten desde lo que es el individuo, pero las opciones que tenemos, a nivel de población. Entonces, por ejemplo, tenemos los patos en un lago de la población, que la población está compuesta por varios individuos, los peces y las plantas que conforman una comunidad y el ecosistema, que es el conjunto de factores bióticos y abióticos, que es donde estamos combinando los factores de vivos con los factores considerados no vivos. Entre ellos el agua, el aire, la luz. Entonces tenemos las siguientes interrogantes. ¿Cuál será la jerarquía en niveles ecológicos? Opción A, comunidad, especie, población, organismo. Opción B, población, comunidad, ecosistema. Opción C, ecosistema, población, comunidad. Opción D, organismo, ecosistema, población. Como vemos aquí, hay un desorden en cuanto a la jerarquía. Vamos del menor al mayor, por lo que la opción correcta sería la opción B. Población, comunidad, ecosistema, siendo así una secuencia correcta, son individuos de la misma especie, ocurre la interacción entre las especies y los factores abióticos que se han integrado. Tenemos la pregunta 14, deforestación y ciclo biogeoquímico del carbono. Tenemos la pregunta, la deforestación de grandes extensiones de bosque puede alterar significativamente el ciclo de carbono. ¿Por qué? Para contestar la siguiente pregunta, debemos recordar, por ejemplo, la pérdida de sumideros que ocurre. Por ejemplo, al talar los bosques se elimina masa vegetal. ¿Qué va a ocurrir ahí? Ya no se va a fijar CO2 porque las plantas ya obviamente eran las que realizaban la fotosíntesis, por lo tanto ya va a carecer y se va a producir, por lo tanto, un efecto invernadero. El exceso de dióxido de carbono en la atmósfera va a retener las radiaciones infrarrojas y por tal va a haber el calentamiento que es el que se está viviendo en los actuales momentos. Tenemos las opciones.
Opción A, incrementa necesariamente la absorción de dióxido de carbono por los ecosistemas. Opción B, reduce la cantidad de vegetación capaz de fijar carbono mediante fotosíntesis y puede aumentar la liberación de carbono almacenado. Opción C, elimina completamente el carbono de la atmósfera. Opción D, impide que el carbono participe en los procesos biológicos. Como ya hemos tratado la pérdida de sumidero y el efecto invernadero, brevemente podemos deducir que la opción correcta es la opción B, porque se disminuye la fijación vegetal y libera carbono acumulado, acelerando la bioacumulación y el acceso, acelerando así el cambio climático global, que es el que estamos viviendo. Tenemos la pregunta 15. ¿Cuál es la función del tejido epitelial? Tenemos aquí los diferentes tipos de tejidos. Tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. La pregunta, ¿cuál es la relación entre tejido y función? Es correcta. Tenemos un ejemplo anatómico analizando el epitelio. La epidermis cutánea protege contra gérmenes y el epitelio intestinal absorbe aminoácidos. Tenemos opción A, tejido epitelial, revestimiento, protección y en determinados casos absorción y secreción. Opción B, tejido muscular, transmisión exclusiva de impulsos nerviosos. Opción C, tejido nervioso, almacenamiento principal de minerales del organismo. Opción D, tejido conectivo, producción exclusiva de hormonas. La principal función del tejido epitelial es el revestimiento y protección y en determinados casos absorción y secreción, como vimos en el ejemplo de la epidermis cutánea y el epitelio intestinal. Entonces la opción correcta será la opción A, porque como les indicaba, es un tejido de revestimiento, protección, barrera y secreción y absorción. Es el tejido que recubre los órganos. Tenemos la siguiente pregunta, localización anatómica y ejes corporales. Tenemos la pregunta, un caso clínico. Un médico describe una lesión indicando que se encuentra distal al codo y proximal a la muñeca. Entonces, ¿en qué región se localiza la lesión? Nos tenemos que en la mente visualizar esta imagen para tener una especie de relación. Entonces, por ejemplo, en la opción del codo hasta la región proximal, en la región que se va a localizar es en la opción B, que es la opción del antebrazo. La opción del antebrazo, como vemos en la siguiente figura. Esto ya es analizando y recordándonos la figura. Lo siguiente, la pregunta complementaria, cerca de la línea media. Cerca de la línea media sería, como tenemos aquí en la figura, la distal, que sería la opción B, la medial, que sería la opción B. Tenemos en la pregunta 17 la interacción funcional óseo-muscular. Tenemos la pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación funcional en los sistemas óseo y muscular? Tenemos el ejemplo fisiológico. La contracción del bíceps tira del radio cúbito para flexionar la articulación del codo. Tenemos las siguientes opciones. Opción A, los músculos producen movimiento independientemente de los huesos y las articulaciones. Opción B, los músculos esqueléticos generan fuerzas que mediante su inserción en los huesos y la acción de las articulaciones permiten producir movimiento. Opción C, los huesos son tejidos completamente inertes y no cumplen las funciones metabólicas. Opción D, las articulaciones impiden el movimiento para proteger permanentemente los huesos. Sería la opción B, como se muestra en la figura, los músculos tiran de los huesos mediante tendones usando las articulaciones como palancas. Tenemos la pregunta 18.
integración, digestivo, respiratorio y circulatorio. Tenemos la pregunta. Después de consumir una comida rica en nutrientes, estos deben ser procesados, absorbidos y distribuidos en el organismo. ¿Cuál secuencia integra correctamente la función de estos sistemas? Tenemos, por ejemplo, las funciones de los sistemas. Sistema digestivo procesa alimentos y observa la glucosa y aminoácidos hacia la sangre. El sistema respiratorio capta oxígeno indispensable para la reproducción celular aeróbica, que son en los procesos que se da. Y tenemos aquí las respuestas. El sistema digestivo absorbe nutrientes, el sistema circulatorio lo transporta y el sistema respiratorio incorpora el oxígeno necesario para diversos procesos metabólicos. La opción B, el sistema respiratorio digiere los alimentos y el sistema digestivo transporta oxígeno. El sistema circulatorio realiza exclusivamente digestión de proteínas y el sistema digestivo produce directamente todas las células sanguíneas. La opción correcta será la opción A, porque el sistema circulatorio transporta también nutrientes y oxígeno hacia todas las células del cuerpo humano. Tenemos la pregunta 19. La respuesta de lucha o huida ante el estrés. Tenemos aquí, por ejemplo, en las imágenes, cómo el estrés afecta al ser humano, afecta al organismo. La pregunta, una persona experimenta una situación de peligro repentino, su frecuencia cardíaca aumenta, sus pupilas se dilatan y aumenta su estado de alerta. ¿Cuál opción explica mejor la coordinación fisiológica de esta respuesta? Tenemos el ejemplo fisiológico. Ante el susto por un temblor, las glándulas suprarrenales liberan adrenalina a la sangre en segundos. Tenemos las opciones. A, participación del sistema nervioso autónomo y de mecanismos hormonales asociados a la respuesta del estrés. B, acción exclusiva del sistema digestivo. C, acción exclusiva del sistema óseo. Y D, la inhibición completa del sistema endocrino durante situaciones del estrés. Como ya tratamos el asunto ante el temblor, la opción correcta será la opción A. ¿Por qué? Porque el organismo tendrá una coordinación conjunta del sistema nervioso autónomo, simpático y la adrenalina endocrina que se genera en el organismo. Tenemos la pregunta 20, filtración renal y equilibrio electrolítico. ¿Qué tenemos en el caso de los riñones? ¿Cuáles son las funciones que se están cumpliendo? Tenemos la pregunta. Una persona presenta una alteración importante en la función renal. Como consecuencia, pueden acumularse sustancias de desecho y alterarse el equilibrio de agua y sales del organismo. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde principalmente al sistema urinario? Tenemos un ejemplo fisiológico. A las personas, al no beber la suficiente agua o al deshidratarse, las nefronas van a reabsorber más agua para concentrar la orina y evitar pérdida líquida. Entonces tenemos las siguientes opciones. A, filtrar la sangre, eliminar determinados productos de desecho y contribuir a la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Opción B, transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Opción C, producir exclusivamente las enzimas necesarias para la digestión. Y opción D, coordinar directamente todos los movimientos voluntarios del organismo. Tenemos que la opción correcta será la opción A, por lo que se indicó en el caso que teníamos en la figura. Se comienza a filtrar sangre, se eliminará determinados productos de desecho para contribuir a la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, y esto se va a dar con la expulsión de la orina. Ya. La opción correcta es A, porque filtra la orina de la sangre y regula el balance hídrico, principalmente de sales de sodio y de potasio. ¿Por qué principalmente de sodio? Porque esto se da generalmente por el consumo excesivo de sal. Muchas gracias. Hemos repasado así las 20 preguntas con sus fundamentos biológicos, esquemas fisiológicos y claves de resolución.
Espero que haya quedado claro y al momento de rendir sus pruebas tengan las opciones y se recuerden antes de contestar a las interrogantes. Bueno, agradezco mucho. Con esto culmina la clase. Como es una evaluación, en este caso no se va a mandar lo que es la tarea para que resuelvan y envíen. Pero les deseo muchos éxitos en su evaluación. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Tengan un excelente día.